no obstante, también os digo, también os comunico que cuando yo leo vidas de santos ya antiguamente, supongo que el Espíritu Santo nos da, o al menos a mí me dio, una capacidad para no tratar de imitar simiescamente, es decir, como un mono, simiescamente, como un mono. Es decir, pues San Francisco de Asís ponía un hábito, pues tengo que poner el hábito. Pues no, es que San Francisco comía lentejas al modo de la Hungría italiana de la Edad Media. Pues no, ¿de acuerdo? O sea, hay cosas que son de la cultura, que son del ambiente, que son de la personalidad, y eso cada uno tiene la que Dios le ha dado. Pero hay otra serie de cosas que son atemporales, que son de todos, que son de Dios. Y eso es lo que tenemos que tratar de descubrir, ¿de acuerdo? Porque eso sí que vale para nosotros, cómo se da esa transformación. Habrá cosas que simplemente conoceremos y aprenderemos, como una clase de historia. Habrá otras cosas que podemos admirar, que podemos simplemente contemplar, porque es lo que Dios le pidió a Él. Pero habrá otras cosas que también el Señor nos puede pedir a nosotros, aunque sea de un modo diferente, pero el núcleo es el mismo, tanto para el santo como para mí. Y vamos a ir viendo esa transformación que tiene Él. Vamos allá. Él, ya lo habíamos dicho, daba limosna grande a los necesitados, era muy cariñoso con los mendigos, incluso aunque tuvieran una apariencia pues hasta repelente, pero vamos a ver cómo él dio un paso más. Él se hizo mendigo y entró en el misterio de la gratuidad. ¿Qué es el misterio de la gratuidad? Tú estás a la puerta de la iglesia y alguien te pide y le das. Muchas gracias. Alguien te pide y no le das. Muchas gracias. ¿De acuerdo? La gratuidad es recibir de Dios y de los demás con el mismo gesto, con la misma interioridad, lo uno y lo otro, porque todo es bueno. La gratuidad, lo que Dios te dé en el momento que sea y del modo que sea, es lo bueno y es lo que tenemos que tratar de descubrir. Si tú pides una limosna y alguien te da un billete de 500 euros, te es más fácil descubrir la bondad de Dios. Si alguien pasa a tu lado y en vez de darte una moneda o un billete, te escupe en la cara, y a pesar de eso descubres la bondad de Dios, eso es la gratuidad. Por eso es tan difícil descubrir la bondad de Dios tanto en el billete de 500 euros como en el escupitajo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que fue aprendiendo San Francisco de Asís. Vamos a ver. Él, no se sabe por qué motivos, cuando estaba en esta trayectoria de abandonar su vida de despiste, su vida de juergas, su vida de gloria, su vida de alegrías, no se sabe por qué, hizo un viaje a Roma y fue a rezar a la tumba de los apóstoles. Entró en la Basílica de San Pedro, oró mucho rato, no era la basílica que hay ahora, era otra, y allí dejó una generosa limosna. Salió todo enfervorecido porque había rezado en la tumba de los apóstoles. Al salir a la entrada de la iglesia había muchos pobres pidiendo limosna a todos los peregrinos que iban entrando o saliendo de la Basílica de San Pedro. Todos extendían la mano pidiendo limosna. Y entonces Francisco quedó
desvistió, quitó las calzas de seda, la chaqueta de seda, el jubón de seda, el calzado de cuero, se lo quitó y se lo dio a aquel hombre. Y aquel hombre, quien se quitó los harapos sucios, rotos, malolientes, llenos de porquería, de escupitajos, de restos de comida, incluso de heces, y se los vistió. Y aquel hombre, que ya iba con 10 vestidos, pues marchó hecho un marqués por ahí. Y Francisco se metió en el grupo de los pordioseros, que no le rechazaron, porque olían tan mal como ellos, vestían tan mal como ellos. Y entonces extendió la mano para pedir. Todo el día él estuvo con aquellos pordioseros pidiendo limosna. Les entregaban mayormente comida, y la costumbre, por lo visto, de aquellos pordioseros era que todo lo que iban recogiendo, al llegar la noche, se apartaban y lo ponían todo junto. Tendrían como una fuente un poco grande, todo junto allí. Pues un mendrugo de pan, alguna fruta, a lo mejor alguien le dio alguna, pues qué sé yo, algunas castañas cocidas o lo que fuera, ¿no? O unas verduras cocidas, todo allí, todo junto, todo revuelto, en una palangana grande que estaría sin lavar, con los restos de las comidas de los días anteriores. Y allí comió. Y dice que aquella comida le supo a gloria. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís, que estaba al borde del precipicio, con la mugre de unos harapos, con un hedor pestilente de la zona donde estaban todos reunidos, con la bazofia de una escudilla común, una persona que era tan sensible que todo aquello normalmente le produciría náuseas y ganas de vomitar. Y sin embargo, Francisco recuerda con cariño aquella comida que le supo a gloria. ¿Cuál fue el condimento para que le supiera a gloria? Y el condimento es que en aquellos momentos allí estaba Jesús. San Francisco se sentía identificado con el pobre de Nazaret. El pobre de Asís, que era San Francisco, se sentía identificado con Jesús, que era el pobre de Nazaret. Es decir, Francisco descendió en el pozo de la gracia, de lo gratuito, de lo gratis, y logró descubrir en el hedor, el suave hedor de Dios, en la bazofia, el suave sabor de Dios, en lo sucio, la limpieza y la pureza de Dios. Lo que hizo él fue un vaciarse de sí mismo. Se dio cuenta de que ya no se pertenecía a sí mismo, sino que se pertenecía a otro, a Dios. Es un camino largo, el camino de la santidad, donde te vas arrancando no la chaqueta, sino tú mismo, tus gustos, tus deseos, y te vas transformando de una persona egocéntrica a una persona teocéntrica, teos, Dios, o cristocéntrica, Cristo. Él rechazó sus vestidos, rechazó su estatus, rechazó su condición de niño mimado y se hizo más Cristo. Y ahí fue donde descubrió, al despojarse de todo, descubrió en medio de toda esa suciedad
tiene a Dios dentro, pero lo tenemos aquí, en esta parte de aquí, en la uña del índice, aquí está esquinado, porque todo el resto es nuestro, lo que me apetece, lo que quiero, la rabia, el gusto por hacer esto, mis aficiones, lo que sea. Y Dios queda aquí reducido. Cuando uno se convierte, Dios queda aquí reducido. Y el camino de santidad consiste en ir vaciando el resto del dedo para que cuando lo vacíe de mí mismo, de mis apetencias, de mis gustos, de mis opiniones, de mis razones, de mis pecados, de mis mentiras, de mis disimulos, esto que queda vacío, al vaciarlo por Dios, se va llenando de Dios. Y cuando tengo este dedo lleno de Dios, todavía me queda el resto de la mano, del brazo y del cuerpo. Por lo tanto, cada vez que hago una obra buena, vacío un trozo de mi ser y lo ocupa Dios. Cuando me niego algo mío que me gusta, vacío un trozo de mí y lo llena Dios. Sin embargo, cada vez que me lleno de rabia, de ira o reacciono de un modo egoísta, a Dios lo voy empujando otra vez para el fondo, para la uña del dedo índice. Lo que hizo San Francisco de Asís, al ir renunciando a su ropa, a sus vestidos, a sus gustos, fue haciendo un camino muy rápido. Por eso él se fue llenando inmediatamente de Jesús y de Dios. Veréis cómo lo hace. Cuando vuelve de Roma, Francisco a casa, tiene otra estatura del Espíritu de Dios. La comunicación con Dios, cuando se esconde, cuando va fuera de la ciudad, es más serena, ya no llora tanto como antes, cada vez habla menos y cada vez el silencio sustituye más a sus palabras. Se sentía cada vez más libre, hay una profunda docilidad y sumisión a Dios, pero no del todo. Y hay un ejemplo. Había en la ciudad de Asís una anciana contrahecha y deforme. Tenía una joroba tan abultada, tan grande, que parecía un monstruo. Era una figura horrible y da horror verla desde lejos. Muchas veces San Francisco, al ir a rezar fuera en los campos o al volver de rezar en los campos para su casa, se había encontrado con aquella jorobada inmunda y sentía un asco tremendo, sentía una repulsión tremenda. No quería, pero aquel sentimiento era más fuerte que él. Trataba con cariño a los harapientos, pero no aguantaba a esa anciana. Cada vez que la veía, el estómago se le llenaba de asco y sentía ganas de vomitar. Y lo mismo le pasaba con los leprosos. Incluso empezó a tener una obsesión, y la obsesión era la siguiente: cuanto más oración hagas, cuanto más ayunos hagas, te vas a convertir en esa figura horrible. Claro, a San Francisco le costaba muy poco, al ver el verdor de los campos, el color de las flores, o las montañas nevadas, o las figuras hermosas de los animales, la belleza de la creación. Él conectaba a través de esa belleza, conectaba rápidamente con Dios. Pero le costaba mucho más trabajo conectar con Dios a través de la fealdad, de lo horrible. Era una obsesión que lo tenía destrozado. Iba a convertirse él en una figura tan horripilante como esa vieja inmunda. Un día que estaba orando, el Señor le dijo: querido Francisco, si quieres descubrir
seguir mi voluntad, has de despreciar todo lo que has amado hasta ahora y amar lo que has despreciado. Y cuando hayas comenzado a hacerlo, verás cómo las cosas amargas se van a volver dulces como la miel, y lo que antes te agradaba te parecerán cosas insípidas y desagradables. Y desde ese momento le desapareció la obsesión que tenía. Dios le había permitido aquella obsesión porque quería enseñarle. Cuando a veces tengamos un sufrimiento horrendo, cuando a veces tengamos una oscuridad tremenda, cuando a veces nos veamos tan limitados, cuidado, no lo rechacéis, no lo veáis como malo. El Señor está cerca. Viene una enseñanza, antes o después vendrá. La primera enseñanza, que tú no dominas nada. La segunda enseñanza, que si Dios no te ayuda, no vales para nada. Y lo tercero, cuando Dios te libre de todo ello, lo confesarás como tu Dios y como tu dueño. En este momento, él aprende que cuando ve realidades o situaciones desagradables, las tiene que asumir, es decir, las traga. Y al tragarlas y al acogerlas y al aceptarlas, dentro de sí se convierten en un río de miel. Cuando ya está a punto de morir y quiere hacer su testamento, recuerda que en su juventud los leprosos le causaban una profunda repugnancia, hasta que el Señor lo tomó de la mano y lo metió en medio de ellos. Cuando se despide en su testamento de los leprosos, los recuerda con una gran emoción. ¿Cómo puede explicarse que aquellos seres tan repulsivos, que se les veía las entrañas, que se les veía el pus, la infección, que se les veía hasta los huesos, que olían mal? ¿Cómo puede ser que tuvieran, sin embargo, para él aquel sentimiento tan placentero? Era la presencia de Jesús. Jesús